Una de las cartas que vale la pena estudiar de forma extensa, de forma detenida, de las que tenemos en esta colección, es sin duda la de José Vasconcelos, un personaje clave, una figura fundamental dentro de lo que es la evolución de las ideas en Latinoamérica, el desarrollo de un sentido de identidad, ¿no? Ese proceso de valoración de lo que sería el propio bagaje, el bagaje específicamente latinoamericano, en contraste con el utilizar como punto de referencia constante las culturas europeas o la América anglosajona. Vasconcelos, entre otras cosas, es quien acuñó ese término que seguramente habrán oído en alguna ocasión de la raza cósmica, ¿no? Para referirse precisamente al producto de ese mestizaje latinoamericano, a esa mezcla de raza blanca, negra, india, en fin. Fue un filósofo, fue un educador, fue un político, y fue un personaje extremadamente apasionado. Se nota, por ejemplo, la superabundancia de agua, ¿no? Cuando uno revisa la biografía de Vasconcelos y ve en su carta ese sol en Piscis, con esa luna en cáncer, con ese ascendente cáncer, entiende las fuerzas, las energías que se estaban moviendo allí, porque estamos hablando de un personaje que como filósofo y como político y como educador fue extremadamente emocional, apasionado. O sea, de hecho, una de las puntas de lanzas de Vasconcelos como pensador era precisamente reaccionar a los excesos del espíritu positivista, racionalista, eh, 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 una y otra vez revalorizar y darle importancia a los aspectos más intuitivos y espirituales de la existencia humana. En fin, digamos que es una carta en la que vale la pena sumergirse eh, teniendo al lado el desarrollo biográfico de Vasconcelos, ir buscando los correlatos astrológicos de esa aventura vital, de ese desarrollo vital tan extraordinario. Para quienes no conozcan al personaje, bueno, siempre está Wikipedia, ¿no? Si pueden leerse el artículo de Wikipedia y allí van a encontrar muchísima información. Sin embargo, creo que no existe mejor fuente para conocer a Vasconcelos que leer su autobiografía. O sea, tiene varios tomos autobiográficos, o sea, son varios libros, pero el primer tomo de su autobiografía, el Ulises Criollo, es un libro extraordinario, un libro que realmente vale la pena revisar. Y toda la razón de grabar este material, la razón por la que estoy grabando este video, es simplemente porque quería leerles el primer párrafo del Ulises Criollo, como digo, uno de los libros más importantes en el proceso de la formación de lo que sería el México moderno, o sea, dentro de Octavio Paz consideraba a Vasconcelos el intelectual más importante del siglo XX y del siglo XX mexicano, y sin duda alguna una de las cumbres latinoamericanas, y en particular este libro, el Ulises Criollo, se considera un libro clave para poder entender esa época, ¿no? Entender la época de transición entre lo que era el régimen del porfiriato y el inicio del proceso revolucionario en México y bueno, la formación de lo que sería el México moderno. Bueno, lo cierto es que este es un libro que además tiene una gran carga de reflexión filosófica, ¿no? No, o sea, es una autobiografía, es también un testimonio histórico y al mismo tiempo es una fuente de reflexiones de naturaleza filosófica. Bueno, lo cierto es que este libro comienza con una frase o con un párrafo
que ya es una joya en sí mismo, ¿no? Oigan esto. Mis primeros recuerdos emergen de una sensación acariciante y melodiosa. Era yo un retozo en el regazo materno. Sentíame prolongación física, porción apenas seccionada de una presencia tibia y protectora, casi divina. La voz entrañable de mi madre orientaba mis pensamientos, determinaba mis impulsos. Se diría que un cordón umbilical invisible y de carácter volitivo me ataba a ella y perduraba muchos años después de la ruptura del lazo fisiológico. Sin voluntad segura, invariablemente volvía al refugio de la zona amparada por sus brazos. Rememoro con efusiva complacencia aquel mundo provisional del complejo madre-hijo, una misma sensibilidad con 5 sentidos expertos y 5 sentidos nuevos y ávidos penetrando juntos en el misterio renovado cada día. Bueno, creo que inmediatamente cuando uno lee un párrafo como este, tiene que preguntarse, bueno, qué indicadores astrológicos podrían acompañar este canto tan extraordinario de lo que es ese estado de fusión madre-hijo, ¿no? Ese estado indiferenciado de la psique, en el cual todavía permanece ese estado de unidad casi uterino, ¿no? Ese nexo, ese cordón umbilical invisible que se mantiene en astrología, lo asociamos a la luna, lo asociamos a la casa 12, lo asociamos, por ejemplo, de forma particularmente clara a la luna en casa 12, ¿no? Se suele decir que la luna en casa 12 da una conexión de este estilo con la figura materna. Pero igualmente también podríamos hablar de una cercanía de este estilo eh, eh, cuando hay un énfasis fuerte del signo cáncer, el signo asociado a lo maternal, o también, ¿no? Cuando la luna es protagónica dentro de la carta, una luna fuerte, ¿no? También los aspectos armónicos entre la luna y el sol, o también el vínculo, algún tipo de vínculo fuerte entre el sol del individuo y la casa 4, ¿no? Que es una casa asociada a ese mundo de la infancia, de la memoria, de los recuerdos, sobre todo si ese vínculo se da de alguna manera armónica. Bueno, lo impresionante cuando uno lee este párrafo, que como digo, creo que pocas veces se ha hecho un elogio tan tremendo, tan claro, de ese estado de unidad con la figura materna. O sea, esto definitivamente es una elegía, ¿no? A la unión madre-hijo. Bueno, como digo, cuando uno va a la carta de Vasconcelos, después de haber leído este párrafo, yo creo que el impacto es tremendo, porque nos encontramos con todo lo que les estaba comentando. Vamos a ver. Aquí tenemos la carta de Vasconcelos. Fíjense, la luna en cáncer, ¿no? El primer punto, la luna en el signo de su regencia, por lo tanto una luna particularmente fuerte. Pero además de eso, el ascendente cáncer. Así que la luna no solamente es fuerte por su posición en el signo, que además rige, sino que además rige el ascendente. Además de eso, la luna está en la casa 12. Esa casa que, como dije antes, favorece el tema de la fusión con la figura materna, ¿no? La idea de la luna en casa 12. O sea, la casa 12 tiene que ver con situaciones en las cuales tendemos a borrar las fronteras, a olvidarnos del yo, a fundirnos con algo más grande que nosotros. Y cuando la luna es lo que está allí, bueno, ese sentimiento de fusión se puede experimentar de forma natural con la figura materna. Entonces tenemos una luna en cáncer, regente del ascendente y en casa 12.
Pero además fíjense que esa luna está en trígono con el Sol. La luna está en el grado 13, el Sol en el grado 9, así que tenemos un trígono de la luna al Sol. Por lo tanto, ya de por sí existe una relación cercana entre lo que sería el arquetipo lunar y el Sol, ¿no? Que representa nuestra identidad. Pero al mismo tiempo se trata nada más y nada menos que de un sol en Piscis, siendo Piscis el signo naturalmente asociado a la casa 12. Es decir, se refuerza el énfasis en el aspecto de la disolución de fronteras por el hecho de que el Sol se encuentre precisamente en el signo que favorece esa disolución de fronteras. Pero resulta que además de eso, ese Sol está en conjunción con Venus, ese Sol en Piscis está en conjunción con Venus, y Venus viene a ser precisamente el regente de la casa 4, casa natural de la Luna. En fin, o sea, la figura materna aparece enfatizada por esa cercanía del Sol al regente de la casa 4, por ese vínculo del Sol con la Luna y por esa fuerza de la Luna y su presencia en la casa 12. Es difícil que uno se pueda imaginar una combinación de factores que esté inclinando de forma más clara dentro de lo que es el lenguaje astrológico en la dirección de experimentar ese estado de fusión indiferenciada con la figura materna. Claro, por supuesto que esta no es la única manera, esa no es la única manera de vivir estos indicadores y precisamente en la medida en la que Vasconcelos crece y se convierte en un adulto y desarrolla un camino por cuenta propia, muchas de estas proyecciones sobre el vínculo con lo maternal se van a trasladar a lo que es el vínculo con las raíces culturales hispanoamericanas, como les comentaba anteriormente. Precisamente ese mismo término de la raza cósmica del que estábamos hablando, lo podemos ver como una especie de proyección en una pantalla cultural de estos arquetipos que se viven a nivel personal, o sea, proyectar en la escala de lo que es la historia cultural hispanoamericana, ese vínculo que él puede tener con lo que entendemos como las raíces, lo profundo, la memoria, el de dónde venimos, esa conexión o esa búsqueda constante de conexión con lo que sería el aspecto del origen, ¿no? También lo podemos entender a la luz de este vínculo tan fuerte con el arquetipo lunar. Pero a pesar de que sí, de que podemos rastrear estos elementos, y no solamente allí, no solamente en esto de la vocación de rescatar las tradiciones y los valores culturales locales, no solamente en ese sentido, también en muchas otras vertientes de su pensamiento, pero en su relación con lo femenino también. O sea, la relación de Vasconcelos con lo femenino fue un personaje que tuvo muchos amores, tuvo realmente una vida amorosa muy agitada, además con unos personajes extraordinarios. Los amores de Vasconcelos son para hacer un análisis aparte. Y allí tenemos también ese vínculo tan fuerte con los indicadores femeninos, ¿no? No solamente con la luna, sino también con Venus, ¿no? Lo femenino maternal y lo femenino seductor son particularmente fuertes en su carta, ¿no? El sol en trígono con la luna, que es lo femenino maternal, y en conjunción con Venus, que es lo femenino seductor. Pero eso sería materia para otro desarrollo. Por lo pronto, lo único que quería con este material era lo que ya hice, era leerles este inicio de su autobiografía del Ulises Criollo, un párrafo fundamental dentro de su propia vida, o sea, el Ulises Criollo es considerada prácticamente como su obra
digamos como de más impacto, pues su obra más trascendente, ¿no? Y así es como comienza él ese recorrido autobiográfico. Por lo tanto, podemos darnos una idea de la importancia que tiene esta imagen, que es la imagen con la que él elige comenzar su recorrido. Bueno, eso, quería compartirles este párrafo y que observaran en su carta el correspondiente correlato, porque por lo menos a mí me pareció realmente impresionante. Bueno, quizás en otro momento regrese sobre la carta de Vasconcelos. En todo caso, ya llevamos más de 600 cartas en esta colección de cartas natales iberoamericanas. Entonces, bueno, de vez en cuando intento hacer, aunque sea un breve comentario sobre alguna de ellas, no solamente para presentarles las cartas, sino también para entusiasmarlos a ustedes a que investiguen por cuenta propia, ¿no? O sea, si esta colección sirve para algo, es precisamente para proporcionarles ejemplos que sirvan para practicar y fortalecer las destrezas interpretativas, para poner a prueba, ¿no? Lo que hemos aprendido con relación al lenguaje astrológico. Eh, 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 la gran ventaja es la de tener biografías bien documentadas de los personajes y por lo tanto, ¿no? Poder sumergirnos en ello de la mano del correspondiente esquema, ¿no? Del correspondiente mapa. Bueno, lo dejo hasta acá y será bueno hasta la próxima entrega, hasta el próximo material que pueda preparar sobre Vasconcelos o sobre alguna otra de las más de 600 cartas que tenemos ya en la colección.